Buenos días, amada familia. Es un privilegio estar aquí con ustedes en esta hora. Hoy queremos compartir un buen mensaje. Esperamos que sea Dios hablando a tu vida y que esta palabra sea de gran bendición para ti. Y hoy llega a lo profundo de tu corazón y de tu hogar. Para comenzar, quiero comentarles algo que sucedió aquí en mi hogar. Hace aproximadamente 2 meses iniciamos una remodelación en la habitación de nuestra hija Camila. Queríamos que ella estuviera más cómoda. Y con todos estos cambios que se hicieron, la verdad es que nos sentimos muy felices. Pero hubo un día donde mi esposa, pues muy detalladamente empezó a ver unas grietas en las paredes de esa habitación. Empezamos a revisar toda la casa y nos dimos cuenta de que habían otras pequeñas grietas en otras paredes. La verdad, nos asustamos demasiado, nos asustamos muchísimo. Comenzamos a orar y lo primero que pensamos fue si la casa tendría un defecto en su cimiento. Llamamos a un ingeniero experto en el tema y descansamos cuando nos dijo que no nos preocupáramos, que la casa no se iba a caer. El problema era leve y era solucionable. Esto lo que sucedió en nuestra casa nos llevó a meditar. La verdad, comenzamos a meditar y entendimos que Dios utilizó esta situación para hablarnos de cómo están los cimientos de nuestra casa. Pero ya no aún en el ámbito físico, sino en el ámbito espiritual. La grieta para nosotros en ese momento representaba una situación de preocupación. Y pensábamos inmediatamente, nuestra casa necesita un cambio profundo. Necesitamos mirar los cimientos de nuestra casa. Necesitamos comprobar su firmeza. Hoy traigo una historia muy conocida para cada uno de ustedes que está en Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. Aquí Jesús habla por medio de una parábola. Leamos. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Pero ¿por qué Jesús le contó esta historia a sus discípulos? Vemos en Lucas 6, en el versículo 17 y 18, que tenemos la respuesta. Dice el texto, la gente venía a Jesús para oírlo y para ser sanado de sus enfermedades. Leamos estos versículos. Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían llegado para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados. Así que toda la gente procuraba tocarlo porque de él salía poder que sanaba a todos. En el verso 46 vemos cómo Jesús cuestionaba el venir a él, llamarlo Señor y no seguir sus palabras. Había una motivación en ese entonces. Estas personas querían recibir sanidad, pero además de oír, no estaban interesados en practicar sus enseñanzas. Vemos que estas personas solamente lo buscaban a Jesús por una necesidad. Hasta el momento solamente se cumplió uno de los tres principios para estar bien cimentados.
solamente fueron y buscaron a Jesús. Por lo tanto, en sus vidas no había un cambio, no había una firmeza. Había gente que venía de muchos lugares. Jesús les estaba hablando a esa gente que eran seguidores religiosos. Los discípulos son aquellos que toman compromiso serio y firme de seguir a Jesús. En el versículo 47 y 48, Jesús compara el venir a Él, oír sus palabras y ponerlas en práctica con un hombre que construye su casa con cimientos sólidos. Pero aquel que no tiene en cuenta estos principios no estará firme con buenos cimientos. Me tomé la tarea de buscar el significado de lo que es un cimiento. Y dice que es la parte de una construcción que está bajo la tierra y le da solidez, le sirve de base y apoyo. Aquí vemos tres palabras claves: solidez, base y apoyo. También busqué la definición de firmeza. Dice que es la cualidad de lo que es estable y no se mueve. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Que no nos movamos, que estemos sobre la roca, que pensemos en ir adelante. Entonces, permanecer firmes y con los buenos cimientos requiere de tres principios que Jesús nos habla en esta palabra. La primera es venir a Él. La segunda es oír sus enseñanzas. Y la tercera es practicar su palabra, ser hacedores de su palabra. Venir a Jesús requiere una decisión. Reconocer una necesidad que solo Cristo puede llenar. Dice su palabra en Mateos 11:28. Venid a mí todos los que están cargados y trabajados, dice el Señor, y yo os haré descansar. Es imposible venir a Cristo si no poseemos esa conciencia de que somos personas necesitadas. Este es el primer paso. ¿Qué es escuchar? Escuchar es prestar atención a lo que se oye. Es un acto voluntario, amada iglesia, es un acto voluntario, lo que significa que debe haber intencionalidad por parte de las personas. En otras palabras, podemos elegir entre escuchar y no escuchar. Practicar determina una acción, un movimiento. Cuanto más practicamos la palabra de Dios, con mayor rapidez florecerá nuestra vida. Cuando más practiques la palabra de Dios, más aclarará la verdad. Conforme crezcas en estatura, veréis las cosas del mundo espiritual con mayor claridad y seréis más victoriosos y plenos. El propósito de Dios aquí es que se establezca un fundamento sólido para la vida diaria. Primero, en el oír, en el practicar sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesús, para avanzar entre los problemas de la vida, entre las tribulaciones, entre la desolación, entre el desastre. Debemos venir a Jesús, oír sus enseñanzas y practicarlas hasta permanecer firmes. Hasta permanecer firmes. Es construir sobre la roca. Con buenos cimientos podremos avanzar hasta lograr esa firmeza. Necesito venir a Él, y realmente esto me llama mucho la atención y también me hace una pregunta. Esta pregunta es que realmente lo que proporciona este pasaje es que estamos viniendo a Jesús. ¿Para qué estamos viniendo a Jesús? Aquellas multitudes habían llegado para oírlo y para ser sanos de sus enfermedades. En el verso 17 lo dice. Habían llegado por una necesidad, pero lejos estaban de practicar las enseñanzas de Jesús. Hoy, tal vez algunos de nosotros estamos viniendo a Jesús por una necesidad física, material, relaciones rotas, ¿verdad? Podemos estar enfermos y vamos a Jesús por esto. Y cuando vamos de primera mano a Jesús podemos estar teniendo una necesidad,
porque nos acercamos a Él. Y en este tiempo de pandemia muchas personas están viniendo a Jesús con muchos problemas económicos, familiares, enfermedades. Y hay una inundación, un torrente, algo que ha venido a sus vidas a traer este revuelo. Y realmente es una realidad que están viviendo y que están llegando a Jesús. Pero hay que preguntarnos, llegamos a Jesús, pero queremos oírle y queremos practicar su palabra en obediencia. Es la pregunta que nos está haciendo este texto. Y realmente debemos aclarar nuestro propósito. Hoy Jesús está diciendo, aclara ese propósito en mí. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Verdad? Buscar un milagro. Eso nos lo está diciendo el pasaje cuando esas multitudes llegaron por ese milagro. Estoy realmente aprendiendo a vivir bajo los preceptos de Dios y quiero seguir esos preceptos. ¿O necesitamos eliminar el autoengaño? Realmente tenemos que revisar nuestro corazón para saber qué hay de allí. Santiago 1:22 advierte en esta palabra, nos advierte de no engañarnos a nosotros mismos. Dice, no solo escuchen la palabra, así se engañan a sí mismos. Haz lo que dice. La palabra de Dios está destinada a cambiarnos. Eso es lo que nos está diciendo. Y podemos sentarnos en la iglesia durante años escuchando los sermones, escuchando la palabra, una tras otra. Y tal vez nunca vamos a permitir que esa palabra transforme nuestra vida, que esa palabra haga un cambio. Necesitamos ir a la palabra y conocer los principios, escuchar, oír, obedecer y realmente no engañarnos a nosotros mismos. Necesitamos aprender de la palabra y necesitamos decirle a Jesús, hoy elimina todo autoengaño, todo lo que hay en mi mente y todo lo que hay en mi corazón que no me deja realmente ser libre y obedecerte. Vivo en hábitos por años que no han sido transformados. Y necesito aprender a oír, es lo segundo que me dice esta palabra. Uno de los sentidos más importantes de nuestro cuerpo es el oído. Con él escuchamos y ponemos mucha atención para tomar decisiones en nuestra vida. El que oye y practica lo bueno experimenta resultados positivos. El que no escucha y no practica lo bueno, pues realmente los resultados van a ser catastróficos. Y todo el que viene, dice la palabra, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, afirma estas decisiones. Realmente el que pone en práctica las palabras es el que viene a Jesús, oye y entiende para practicar esa palabra. Este hombre pudo entender, en esta multitud pudieron entender los discípulos que no estaban buscando a Jesús para oírlo y para practicar su palabra. Pero los discípulos sí lo hacían y estaban allí con Jesús y querían aprender y querían entender. Y dice que cavó hondo para cimentar en la vida esta palabra. Este hombre que construyó esta casa cavó hondo, profundo, fue a la raíz. Y él cavó, ahondó, profundizó hasta llegar a paso firme, a tierra firme, para que su casa no se moviera. Isaías 26:3 dice, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieras y se os dará, será hecho. Qué lindo que el Señor hoy nos puede decir esto. Pide lo que quiera. Si sigues mis preceptos, mis enseñanzas, yo voy a darte lo que tú necesitas. Y realmente necesitamos practicar. Y dice, todo el que viene a mí oye mis palabras y las pone en práctica. Eso tiene que ver con la obediencia. Jesús dejó claro que venir, oír, no es suficiente. El oír y hacer van de la mano. Necesitamos practicar hasta permanecer firmes. Necesitamos ir a lo profundo y arrepentirnos si escuchamos a Dios. Debemos arrepentirnos de todo lo que no hemos hecho bien, de cuántas veces hemos olvidado sus enseñanzas, de cuántas veces
Él nos ha hablado y no lo hemos escuchado, ¿verdad? Porque necesitamos vivir realmente la palabra. Hay situaciones en las que seguimos teniendo falta de fe, seguimos teniendo desánimo, seguimos teniendo dolor, preocupación. Hoy las familias están viviendo tristezas, están viviendo ansiedad, están viviendo y pasando por momentos difíciles. Aún familias que conocen de Dios y por muchos años han estado allí escuchando la palabra. ¿Soy yo o necesito realmente buscar en lo profundo de mi corazón para que el Espíritu Santo me traiga esa convicción que produce que esté haciendo lo que el Señor me ha llamado a hacer, que los principios sean real y verdaderos en mi vida, que pueda dar muchos frutos? ¿Y qué debo hacer para permanecer firmes? Pues debo evitar que venga esa ruina a mi vida cuando lleguen los problemas. Ir a la palabra, ir a Dios, escucharle. Realmente sostenerme en Dios sin importar las circunstancias de la vida. Asegurar un futuro victorioso frente a los problemas de la vida. Debo practicar hasta ser inamovibles. Son los principios que el Señor hoy me está diciendo a través de esta palabra. Si Jesús es el Señor, entonces debemos oírlo, escucharlo y obedecerlo. Realmente hoy debemos dejar que esos problemas de la vida no vengan a ahondar a nuestra vida y dejar que escuchemos a Jesús. Quitar esa venda que nos produce no ver lo abundante, lo pleno realmente de lo que Él quiere para nuestra vida. Debemos realmente seguir lo que Él nos ha dicho en el día de hoy para ser familias victoriosas, plenas en Cristo Jesús. Es lo que nos manda la palabra y es lo que hoy queremos compartirte para que tu vida sea transformada. Amados, seremos probados en nuestro fundamento. Deben venir inundaciones, deben venir problemas para ser probados en el venir, en ir a buscar de la presencia de Dios, también del oír y principalmente de practicar las enseñanzas de Jesús, que es lo que nos enseña en su palabra. Nuestra vida ha sido probada en esto como en nuestra casa, en nuestra familia. Pues por mucho tiempo estábamos así buscando de Dios para que Él resolviera nuestras necesidades y problemas. Vivíamos situaciones de devastación en nuestras finanzas, en la parte de salud, teníamos muchos problemas familiares. Queríamos ver el milagro ya enseguida. Pensábamos que el ir a la iglesia y servir era suficiente para ver la respuesta inmediata del Señor. Pero nos costó muchas inundaciones para entender que necesitamos practicar lo que el Padre nos dice en su palabra hasta permanecer firmes. Y realmente todas estas situaciones nos llevaron a permanecer firmes porque fueron momentos muy difíciles en todas nuestras finanzas, sobre todo esto generó mucho impacto. Hubo un tiempo en que nos quedamos sin trabajo los dos y fueron situaciones duras donde tuvimos que rendir todo, rendir nuestra vida, empezar a depender de Dios, empezar a confiar en sus promesas. Habíamos escuchado muchas promesas y muchas palabras proféticas que nos habían dado y realmente se nos había olvidado, las habíamos dejado pasar por alto. Y en estas situaciones tan difíciles que nos tocó pasar, entendimos que necesitábamos ir a lo profundo, necesitábamos allí rebuscar, escarbar, qué es lo que estaba impidiendo que nosotros tuviéramos una relación mucho más cercana con Dios y que realmente la palabra fuera viva y eficaz en nuestra vida. Y al entender esto, nos llevó a meditar esa palabra, nos llevó a buscar más del Señor, nos llevó a rendir nuestra vida, a someternos a esos preceptos y a dejar hábitos que realmente no estaban trayendo nada bueno a nuestra vida. Y también vivimos por situaciones de enfermedad, donde también teníamos que rendir muchas cosas y teníamos que confiar plenamente en Dios, aumentar nuestra fe, depender de Dios, ponernos más en la brecha para orar
y esperar un milagro del Señor, esperar que esa palabra se hiciera real y viva y declararla en todo tiempo y en todo momento. Amén. Cuando declarábamos la palabra se iba el desánimo, se iba esa tristeza, se iba esa preocupación, se iba esa ansiedad y la paz de Dios venía a inundar nuestra vida porque el ambiente de nuestra casa empezó a cambiar ese ambiente que traía intranquilidad y empezamos a vivir realmente un ambiente lleno de mucha paz en el Señor. Y en nuestra relación como pareja hemos experimentado un crecimiento, hemos experimentado que la palabra ha venido a hacer cosas sorprendentes y sobrenaturales. Tenemos muchos sueños, tenemos muchas metas, muchos proyectos, no todo se ha dado, pero creemos en esa palabra y en esa promesa del Señor y que esos sueños van a llegar y no nos desesperamos, esperamos el momento de Dios, avanzamos, escuchamos esa promesa, la agarramos, la atesoramos en nuestro corazón y avanzamos hacia ese propósito y mientras está ese proceso seguimos afirmando nuestros pasos, seguimos sosteniéndonos firmes y pueden venir cualquier tempestad, ahora puede venir la inundación, puede venir el tiempo difícil, pero estamos fuertes, nos sentimos luchadores, nos sentimos vencedores y eso es lo que queremos traer, amada familia, tú que me estás escuchando allí, a tu vida. Hoy es un momento para levantarte en fe, un momento para dejar todo lo pasado, todo lo que ha impedido que vuelvas a florecer, que te vuelvas a levantar, que vuelvas a escuchar esa voz del Señor y que esa voz la pongas en práctica. Hoy oramos para que todo lo que está atrás, todo lo que trae iniquidad, todo lo que ha traído autoengaño, aún cosas que han perseguido a tu familia, empecemos a ver, tengamos un oído, visión, verdad, que se pueda abrir nuestra mente, nuestra visión, podamos empezar a ver, sean revelados todas esas cosas a nuestra vida, puedas escuchar el Señor y puedas batallar en contra de eso que ha venido a traer esto a tu corazón, a tu mente y aún a tus relaciones de familia. Y hoy en el nombre de Jesús declaramos victoria a cada una de las familias, así como nosotros hemos declarado la victoria de la cruz en la vida de cada uno de nosotros. Sí, y hemos experimentado la verdad, hemos experimentado en este tiempo permanecer firme, iglesia. Sí. Yo te invito a que tú también permanezcas firme. Recuerda, buscar de Dios, escuchar su palabra y ser hacedores. No queremos ir a la Biblia y verla solamente, sino obedecerla. Hoy las familias están viviendo situaciones muy complejas y deben entender que para permanecer firmes deben venir a Jesús, oírle y poner en práctica sus enseñanzas. Esto es lo que nos asegura un buen fundamento. Definitivamente estos principios nos aseguran estar firmes sobre la roca. Tú y yo somos llamados a ser multiplicadores de cambio en nuestra casa, en nuestras familias, a nuestro alrededor, en nuestra ciudad, en nuestra iglesia. Somos llamados a permanecer firmes en medio de cualquier tribulación. No nos cansamos y vamos a avanzar firmes hasta llegar a la meta. Los beneficios de buscar a Dios, oír sus enseñanzas y practicar su palabra son numerosos. Nos darán la paz en medio de la aflicción. También si oímos su voz, andaremos en el camino correcto del Señor. Temeremos al Señor. Tendremos más intimidad con Él. Tendremos comunión y lo conocemos mucho más. Y realmente este tiempo ha sido un tiempo maravilloso para nosotros como familia, al experimentar y saber que nuestra casa, nuestro hogar está realmente fundamentado y cimentado en la roca, que es Cristo Jesús. Amén. Porque venimos a Él, oímos sus palabras y practicamos sus enseñanzas. Y realmente lo que la palabra nos está diciendo aquí es que debemos cada día buscar hacer esto. Y buscar a Jehová mientras pueda ser hallado,
llamarlo mientras tanto está cercano. Él está hoy cercano para todas las familias. Tómate allí donde estás un tiempo para venir a Jesús y pedirle al Espíritu Santo que te ayude a oír la palabra y también a practicarla. Que quite todo velo, todo lo que está allí que impida que tengas esta comunión con su palabra, con el Señor. Si estás allí en tu casa, tómate estos minutos para orar, porque queremos ministrar, queremos ir a lo profundo, ahí donde está la raíz, que el Señor te revele qué ha ocasionado que puedas seguir estos malos hábitos y no puedas tener un acercamiento real con la palabra para que ella traiga transformación. Y hoy vamos a orar por las familias, porque vamos a destruir y desentronar todo desánimo, toda frustración, todo temor al futuro y toda desesperanza. Sentimos que hay familias que han estado viviendo estas situaciones y que realmente han estado allí muy asoladas, muy compungidas, muy dentro de sí, en esas cuatro paredes, ¿verdad? Y el Señor los ha tenido ahí inquietud, ¿verdad? Para conocer qué hay en la casa, para conocer qué se está moviendo. Pero es para que tú te levantes a batallar por tu familia, para que te levantes a guerrear, para que ores intensamente y busques del Señor, y para que te levantes a obedecer esa palabra que diariamente estás escuchando. Hoy la palabra se está moviendo de una manera sobrenatural, donde sea que haya una persona que lea la Biblia y que viva la palabra, allí está la luz. Y hoy ha venido la luz a tu casa, la luz a tu vida, la luz al hogar. Y vas a poder permanecer firme, lo vas a lograr. Amén. Y les queremos también declarar esta palabra que dice Filipenses 3:13, dice. Sí, declaremos esta palabra porque dice Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. En Josué capítulo 1, versículo 7 dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Y vamos a tomar este momento allí donde tú estás con tu familia, con tus hijos, los que están a tu alrededor. En este momento vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que aún en medio de estas situaciones, de estas dificultades, de estas tribulaciones que tengas en estos momentos, Señor, pedimos en el nombre poderoso de Jesús que se levanta cada persona, Señor, que está en medio de esta tribulación, Señor. Aquí tu palabra dice que seamos fuertes y muy valientes, Señor, porque sabemos que tú vas delante de nosotros. Señor, levanta a cada persona, Señor, para que tengan un encuentro contigo, Señor, para que se levante ese deseo de buscar de tu presencia, Padre Santo, pero no solamente de buscarte, sino de escuchar tu voz, Señor, audible, si es posible, Señor. Y también de poner en práctica, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Lo declaramos, Señor. Se levanta, Señor, todas las personas, Señor, que aún están pasando en estos momentos por esas dificultades. Avanzan hasta lograrlo. Avanzan en el propósito que Dios tiene para cada uno de ellos. Oramos, Señor, para que esa obra redentora llegue a cada uno de sus vidas, para que la roca firme, inconmovible, esté en cada uno de sus hogares. Hoy, Señor, se va la tristeza, se va la desesperanza, se va la frustración, se va la desolación. Hoy llega la luz, la esperanza de Cristo, la fe a cada uno de estos hogares, la convicción real de la palabra, que es la que vivifica, que es la que hace la obra redentora en nuestros corazones. Hoy te decimos, Jesús, gracias. Gracias porque eres un Dios bueno, eres un Dios maravilloso, eres un Dios de familia, eres un Dios que nos ayuda a avanzar hasta lograrlo. Gracias, Jesús. Te amamos y te bendecimos. Gracias. Gracias, familia. Gracias, familia. Esperamos que esta enseñanza haya sido muy edificante para sus vidas. Amén. Les bendecimos. Un abrazo fuerte. Bendiciones.